Definitivamente la pandemia causada por el COVID-19 agudizó crisis económica en los países, empresas y los individuos. ¿Qué hicimos con los ahorros? ¿Nos los gastamos? ¿Los invertimos? ¿Sabemos manejar el ahorro ahora post pandemia? ¿Hemos aprendido a cómo realmente manejar el ahorro y nuestro dinero? En este episodio cuento con dos invitados especialistas en finanzas personales para conversar acerca de los ahorros post pandemia. Y bueno, como lo mencionaba en la introducción, el día de hoy estoy con dos colegas, uno radicado en Ciudad de México y el otro radicado en Ciudad de Buenos Aires. Estoy con Juan José Ferreirino, que es un coach en el manejo de la riqueza, y con Ernesto Escarriño, que es un profesional dedicado a dar coaching en lo que es alfabetización financiera, el tema de jubilación y retiro. Y el tema de hoy que vamos a hablar en Podcast and Business es para ver el tema de los ahorros, básicamente los ahorros post pandemia. Como sabemos, el tema de la pandemia agudizó la crisis económica en los países. Empresas, individuos, nos vimos afectados por esta crisis. Y luego vamos a comenzar acerca de este tema. Entonces, le doy la bienvenida. Primero comienzo con Juan José. Juan José, un gusto tenerte en mis podcasts. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y pues entrando un poquito en materia, ¿en qué situación se encuentra el ahorro en la pospandemia desde el punto de vista en México? Yo te diría que la pandemia creó una conciencia de la necesidad de ahorro. Muchísima gente, por lo menos en México, hay una tendencia muy fuerte a vivir al día, no planear, no pensar en un mayor futuro. Y obviamente la pandemia pues, tomó a muchísima gente, la tomó por sorpresa. Entonces vieron la necesidad de sí empezar a crear un ahorro. Hay mucha gente que está preocupada por ir creando un ahorro, llámese para contingencias o pensar en su retiro en el largo plazo. Y mucho de lo que nosotros estamos tratando de pues, crear en la gente es cómo hacer ese ahorro de manera consistente y de manera pensando en el largo plazo y no nada más en el momento. Genial, genial, gracias por eso. Ernesto, te doy la bienvenida. Hola Juan Carlos, un gusto estar otra vez contigo. Hola Juan, un gusto conocerte y compartir este espacio. Y sí, la verdad que es el impacto de la pandemia no solo en lo sanitario, sino en lo que tiene que ver con finanzas personales ha sido realmente importante. Aquellas personas que llegaron a la instancia de la pandemia sin un solo ahorro y con deuda han agudizado su cuestión financiera. Aquellas personas que tenían algún ahorro han entendido la importancia de ese ahorro. Y después hay un aspecto que tiene que ver con el empleo. La pandemia también ha generado muchos cambios en el empleo. La pospandemia traerá más cambios en el empleo, en la empleabilidad. Y obviamente que se vuelve a priorizar, pensar en lo significativo que es el ahorro. Quizás para aquellas personas que nunca hayan ahorrado porque viven al día, porque tienen ese sesgo de miopía que ¿para qué voy a ahorrar para el futuro si mi momento es hoy? Algunas reglas nuevas de aprendizaje se pueden empezar a aplicar y es necesario trabajar fuertemente en la alfabetización financiera porque los sistemas, como lo conversamos tantas veces, Juan Carlos, los sistemas jubilatorios están bastante lejos de ser una solución si una persona se queda solamente esperando, digamos, ese haber y esa prestación al momento que se jubile sin hacer nada. Les voy a soltar una pregunta a ambos, según sus propias vivencias, sus propias experiencias en los lugares que ustedes están. Yo los vengo siguiendo, son personas muy leídas y que conocen muy bien el tema. Les pregunto, ¿en qué situación se encuentran los ahorros personales en la actualidad? Juan. Yo te diría que hay cuatro variantes de personas que ahorran. Hay las personas que ahorran, simplemente guardan en el colchón o cajas de ahorro, tandas, lo que llaman en México tandas, que son sistemas trevecinos de ahorro, en el cual aportan cierta cantidad y te toca la cantidad después de ciertas semanas, etcétera. Son muy, muy rudimentarios, muy informales. Yo te diría que mucha gente de México ahorra con esos esquemas. Posteriormente entramos ya a quienes están en el sector formal o ahorran a través de bancos, pero literalmente lo están teniendo en cuentas de ahorro sin intereses o con un interés minúsculo. Muy poco riesgo, pero tampoco no tienen rendimiento. Otras más, y aquí es donde yo divido en dos variantes. Quienes sí ya están accediendo a sistemas formales de inversión,
llámese bursátiles y demás. Y otros que yo le llamo los neoahorradores, o los ahorradores que quieren retornos rápidos, que son los que están pues prácticamente volcados sobre las criptomonedas. Esquemas que les dan rendimientos o que esperan que les den rendimientos muy rápidos, sin ver en el largo plazo la volatilidad, la sustentabilidad de esos negocios y sobre todo que sea algo consistente en el tiempo. Son los 4 esquemas que yo veo en el ahorro hoy en día. Ernesto. Yo te diría que básicamente yo iría por 2 caminos. Hay una alternativa que es construir capital, que es la necesaria para cualquier persona que esté trabajando, sea formal, sea informal. Nosotros aquí en Argentina no tenemos un sistema de pensiones, así que todo depende del ahorro de cada uno. Construir capital es ahorro por goteo y es buscar un mecanismo para que todos los meses, en algún porcentaje determinado de los ingresos, repito, formal o informal, vayamos capitalizando y ahorrando a través de un instrumento como el seguro de vida con ahorro o un seguro de retiro. En ese sentido, digamos, es muy práctico y tratar de ayudar con la regla 5x4, digamos. 5, arrancar con un 5% e ir incrementándolo, 5% de los ingresos, después un 10, después un 15, después un 20, a medida que crece el tiempo y a medida que tenemos mejores ingresos. De esa forma, digamos, podemos ir capitalizando con la rueda del interés compuesto o con el instrumento que se está haciendo. La otra alternativa es conservar el capital. Ya tengo un capital ahorrado y lo quiero conservar. Ahora, en ninguna de estas 2 alternativas yo iría por lo que se está viendo mucho en redes, que es hacer cursos de trading, y una persona que nunca tuvo ninguna experiencia estar haciendo trading, estar haciendo especulación con criptomonedas, ¿no? Digamos que es asumir un riesgo enorme de una volatilidad importante. Entonces, las 2 alternativas: tengo que construir un capital, busco los mecanismos. Tengo un capital, tengo que conservarlo, y busco un asesor a tal efecto. Qué interesante los 2 puntos de vista. Pregunto, todos nosotros, dentro de nuestras propias realidades, tenemos que rediseñar nuestro propio presupuesto. Entonces, ahora, ¿cómo el ahorro que tenemos, que muchos hemos ahorrado, o quizá otros han gastado sus ahorros que tenían, en muchos casos, quizá en el banco o bajo el colchón, como mencionaba Juan, que está sucediendo también, los hábitos de consumo se ven afectados? Entonces, mi pregunta es, ¿deberíamos rediseñar y hacer un presupuesto para cada cosa, gasto que tengamos desde el tema post-pandemia? ¿Qué opinan ustedes? Cualquiera, Juan o Ernesto, siéntate libre, por favor. Yo creo que la pandemia nos enseñó, digamos, para aquellos países que vivimos con restricciones importantes, a hacer consumos esenciales. Todo lo que se podía hacer durante meses aquí en Buenos Aires era ir y hacer los consumos esenciales, estaba todo cerrado, shopping, etc. Esa cuestión con la que tuvimos que convivir de prepo nos permitió, digamos, separar lo principal de lo accesorio. Y muchas veces hemos tenido tiempo de razonar y de pensar y de sentir cuántas cosas a veces consumimos por una actitud emocional así, digamos, muy impulsiva, y durante ese tiempo advertimos cuántas cosas no eran tan necesarias. Con lo cual el rediseño es ir por lo principal, dejar de ir por lo accesorio, tratar de gestionar el impulso y permanentemente asociar esto a tengo un presupuesto para estar generando ahorro, para que ese ahorro sea acumulativo. Yo creo que el aprendizaje es ese. Sí, aquí hay una frase muy coloquial que se utiliza mucho y es la siguiente: muchas veces la gente tiene que decidir, a ver, ¿ahorras el último 10% de lo que tienes o ahorras el primer 10% de lo que tienes? Y esto va mucho más allá de eso. Generalmente solíamos ahorrar lo que me quedaba. Obviamente, con tantas tentaciones, tantas compras, tantas cosas, pues ya no te dan, normalmente ya no llega. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí nosotros lo que normalmente le recomendamos a la gente es: inviértelo. ¿Qué tal si en lugar de ahorrar el último, qué tal si ahorras el primer 10%? Ese guárdalo. Ya está ahorrado y va a cambiar todo. Ahora, aquí también les hacemos un poco conciencia de otro punto. Les decimos, bueno, si tú en tu trabajo te dijeran: señores, hay problemas económicos, tenemos que apretarnos un poco el cinturón todos y tenemos que bajar ya no con el 100% de tu ingreso,
sino con el 90%. ¿Tú podrías salir a flote? Generalmente te dicen que sí. Le llevas ese ejercicio hasta el 70, 60%, donde ya se sentirían apretados. Y dices, bueno, la pandemia nos enseñó que literalmente a veces hay que hacerlo. No era un ejemplo utópico, era realmente una situación real y ya lo vieron en la pandemia. Y mucha gente, sobre todo los que pueden trabajar en casa, hacer home office, vieron que empezaron a gastar mucho menos en restaurantes, menos en el centro comercial, y empezaron a tener dinero para ahorrar. Vieron que ese famoso ejercicio de ahorra el primer 10% o 20%, el que tú te fijes, puede tener un sentido y puedes hacerlo. No es hablar de algo utópico. Eso es lo que empezaron a visualizar. Interesante. Yo te cuento algo. Yo he ahorrado quizá mucho más dinero durante la pandemia que sin pandemia. Veamos, como todos nos merecemos darnos nuestros gustos, de acuerdo a nuestra medida. También tenemos que rediseñar esos gastos que vamos a agarrar dinero, tocar dinero de nuestros ahorros o no ahorros quizá, pero de nuestros ingresos, que también son parte, si queremos, también de ir ahorrándolos. ¿Cómo rediseñar, por ejemplo, si queremos ir a un viaje o queremos ir a una cena, pasarla bien con los chicos, con los amigos? Y algo que menciona Ernesto y que le doy ahorita la pelota es el tema de alfabetización. O sea, Ernesto, si no podemos ir a pasear a Nueva York o no podemos ir ¿qué te digo?, a España o ir a Ciudad de México o viceversa, a Buenos Aires, ¿cómo rediseñar todas esas cosas? ¿Cómo tú ves el gasto? Deberíamos ahora, vamos a decir, como dicen en mi país, chocar con el ahorro o agarrar las cosas bajo el colchón. ¿Qué opinas tú acerca de eso? Juan Carlos, hay un aprendizaje que es muy interesante, digamos, tanto como en tu país, en Perú, como en Chile, se ha permitido que hagan retiro en Chile de las AFP. Y algo que llamó la atención, ya van por el tercer retiro que van a estar haciendo este año, hicieron 12 el año pasado, es que con esa cantidad muy importante de plata que la gente que las personas retiraron de su cuenta, se incrementó mucho los fondos mutuos, con lo cual no todo fue a consumo. Una parte importante mira, qué bueno. fue a fondos mutuos, fue a ahorros, donde la primera, digamos, lección de esto era que el sesgo de disponibilidad, digamos, el sentido de tener un ahorro y tener disponibilidad al respecto, es muy significativo para nosotros. Y entonces, digamos, hay como una digamos, contención en todo este tiempo de pandemia de viajes y de cosas y de vacaciones y de darse gustos, pero también hay un aprendizaje para muchos que están entendiendo que una cosa es hacerlo. Después que ahorré y que tengo un capital dispuesto y tomo la determinación y veo cuál es el presupuesto mejor para el ahorro que tengo, y otra cosa es hacerlo, después volver con la deuda. Yo creo que esto que está sucediendo, este aprendizaje nuevo, porque la verdad que se suponía que todo el dinero que se sacaba de las AFP en Chile iba a ir a parar al consumo, ver que se ha incrementado el ahorro, nos está mostrando que hay un aprendizaje y que tener el ahorro, disponer del ahorro y utilizarlo cuando nos parezca pertinente, es también muy importante. Juan, ¿quisieras reforzar algo a lo que mencionó Ernesto? Sí, coincido con Ernesto en que había una mayor conciencia. Sobre todo, valorar un poco más lo que implica un viaje, lo que implica una salida. Yo creo que a lo mejor en ciertos momentos perdimos la esencia de hoy voy acá, mañana voy allá, y el mismo sabor del mismo viaje ya no era el mismo. Yo creo que hoy en día, al saber perfecto el trabajo que costó el ahorro, lo que ha implicado tener eso, nos hace valorar también más ese viaje y diseñarlo, planearlo un poco más, planearlo de la forma más económica posible, más inteligentemente. Yo creo que no es no viajar, no es disfrutar menos, sino yo creo que es buscar ese disfrute de una forma más inteligente. También quisiera yo aportar que el priorizar, ¿no? Porque yo estuve leyendo un libro, no recuerdo ahorita el libro que estuve leyendo tiempo atrás, pero decía que una de las cosas que los latinos tenemos es el impulso a gastar. Ya para ir cerrando el tema de la conversación, yo creo que, en mi opinión, el priorizar los gastos se va a convertir en un tema muy interesante y, como menciona Juan, el tema de hacerlo de manera inteligente, no limitarnos,
¿verdad? Por los gustos que querramos en cuanto a lo que tenemos ahorrado, etcétera, pero de manera inteligente. Para ir cerrando, ustedes dos son asesores financieros. ¿Cuál es el rol que juegan ahora, en la actualidad, post pandemia? Porque ya la gente se está vacunando y saliendo y volviendo a la normal casi, en la actualidad. Siéntase libre, por favor. Juan, ¿cuál crees que tú es el rol en nuestras realidades latinas? Como tú bien mencionas, en Perú le llamaban, no me acuerdo, tiene un nombre que la gente pone cierta cantidad de dinero y después de 6 meses recibe el siguiente y el siguiente mes el otro, etcétera. Dentro de esas realidades, ¿cuán importante es un asesor o coach financiero? Sí, mira, yo te diría que es importantísimo. Una cosa es que la gente esté lista para ahorrar, lista para empezar sus planes de ahorro, pero como en todo, como con una dieta necesitan perfectamente un nutriólogo, como con un plan de ejercicio, de entrenamiento, necesitan un coach. También la parte de entrenarte a ahorrar es también un proceso y obviamente tienen que tener a alguien que esté al lado de ellos y que vaya dándoles la pauta, Ujú. haciendo que no desistan el primer mes, etcétera. Un poco a broma yo llamo que somos misioneros del ahorro, somos misioneros del ahorro y la protección, porque también el esquema protección es un punto importantísimo. De nada sirve ahorrar grandes cantidades si la gente no tiene un seguro de gastos médicos mayores o no tiene un seguro de vida. Yo los ubico dentro del mismo, yo diría que es como una mesa y son las otras dos o tres patas que faltan para poder darle sustento. Si tú tienes el sustento con protección y con ahorro, realmente vas a tener una situación financiera estable, sana, bollante, etcétera. Gracias por ese feedback y estoy completamente de acuerdo contigo. Ernesto, para ir cerrando, ¿cuál sería la labor? Se está incrementando, por cierto, acá en los Estados Unidos el tema del ahorro se ha incrementado mucho más y el tema del coach financiero se está incrementando mucho más y tú y yo nos conocemos años y hemos trabajado en esto. ¿Qué opinas tú? Bueno, digamos, coincido totalmente con la apreciación y con el aporte de Juan. Muy importante lo que él acaba de describir. Si un deportista, un jugador de tenis que se precie de tal y que quiera mejorar su performance, necesita un entrenador y un coach y tiene que mejorar el saque, todo lo que sea necesario, digamos que nosotros tenemos que facilitar que las personas puedan entender lo significativo que es el ahorro. En ese sentido, digamos, la presencia es abierta y es como facilitadores, que somos en parte docentes, en parte me gustó la definición de Juan, casi un ministerio, digamos, pero hay que tener cuidado también con convertirnos. Yo a veces veo personas que están asesorando y son fanáticos de una sola opción. Acá lo fundamental es ser fanático del ahorro y después buscamos las mejores opciones. Que el hábito del ahorro se entrene, que el hábito del ahorro se practique, el ahorro, digamos, desde el punto de vista conductual y todo lo que se está viendo con lo que es el estudio del cerebro y nuestra toma de decisiones, estuve leyendo algunas cuestiones que dicen que algunas personas para ahorrar no tienen que casi ni darse cuenta que están ahorrando. Yo creo que para darse cuenta, hay que darse cuenta que uno está ahorrando y hay que darse cuenta que uno puede ahorrar más y hay que darse cuenta que uno puede estar incrementando una cuenta que es simplemente para tener un ahorro para el retiro, para fines determinados, para objetivos y para cuidar a la familia y para cuidar temas de salud, con lo cual hay que estar al lado, hay que facilitar, hay que apoyar, hay que enseñar y no juzgar. Claro, y sobre todo querer aprender, porque ese es lo más, tener la actitud de preguntar, porque si no, imagínate. Estamos llegando ya al final. Juan, yo quería preguntarte, ¿dónde pueden contactar contigo? Ok, bueno, obviamente en Twitter es Peregrino Juan o también pueden buscar, tenemos una página de internet, es www.jiconsultores.mx, ahí nos pueden localizar. Si están en la Ciudad de México, tenemos una oficina muy bonita en el área de Polanco y pueden contactarnos también vía WhatsApp al 55, bueno, es 52 55 6961 9298. Perfecto. Ernesto, ¿dónde pueden contactar contigo? Básicamente, digamos, voy a dar dos puentes de contacto. Uno es la cuenta de Twitter, que es una cuenta profesional, donde no trato de no rozar temas personales, @Scardige, con G. Después por mi cuenta de LinkedIn, que es la de Ernesto Scardino, que es una cuenta que también utilizo mucho, donde cuelgo todo lo que escribo, los artículos, así que son dos alternativas, y después la página web www.rsconsultores.com.
consulting.com.ar. Quiero agradecer a ambos por su participación. Ernesto, Juan. Muchas gracias, Juan Carlos. Y mucho gusto, Ernesto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Es un gusto siempre compartir contigo. Un gusto haberte encontrado aquí, Juan, y estamos en contacto y vamos a retroalimentarnos para poder el mejor asesoramiento posible. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.